Hay un error crítico que está dominando el comportamiento del mercado en este momento. La mayoría sigue interpretando el precio de la plata como si fuera una señal fiable, cuando en realidad es un reflejo distorsionado de fuerzas mucho más profundas. Eso está generando decisiones equivocadas, entradas mal temporizadas y sobre todo una lectura completamente errónea del riesgo real. Hoy, 7 de abril de 2026, la plata no está subiendo o bajando en términos simples. Está operando cerca de niveles estructuralmente sensibles después de haber atravesado un ciclo de expansión violento seguido de una corrección agresiva. Ese tipo de comportamiento no es aleatorio, es característico de activos que están en transición entre dos regímenes, uno dominado por especulación minorista y otro donde empieza a entrar capital estratégico. La tensión central es esta. Por un lado, hay una narrativa creciente de crisis monetaria, inflación persistente y debilitamiento de las monedas fiduciarias. Por otro, el mercado muestra retrocesos bruscos que desorientan a quienes entraron tarde, especialmente durante fases de euforia. Esta contradicción está expulsando a participantes sin convicción y redistribuyendo posiciones hacia actores con horizonte más largo. El punto clave no es el precio actual, sino la estructura del movimiento reciente. La plata experimentó una expansión acelerada, impulsada tanto por demanda especulativa como por compras físicas reales. Luego vino una corrección que eliminó el exceso de apalancamiento y limpió posiciones débiles. Esto no invalida la tendencia, la redefine. Los retrocesos de esta magnitud después de movimientos parabólicos no son anomalías. Son necesarios para sostener una fase alcista de mayor duración. Aquí está la revelación que la mayoría está ignorando. La volatilidad reciente no es señal de debilidad estructural, sino evidencia de acumulación en curso. El mercado no colapsó, se reorganizó. Los máximos no se sostuvieron porque el impulso inicial fue parcialmente especulativo, pero los mínimos actuales se están estableciendo en niveles significativamente más altos que en ciclos anteriores. Eso define una estructura de máximos más altos y mínimos más altos, incluso con ruido extremo. ¿Desde qué país nos estás viendo? La participación global en este tipo de activos es clave porque revela algo más profundo. La pérdida gradual de confianza en los sistemas monetarios tradicionales no es localizada, es sistémica. Y cuando ese tipo de cambio de percepción ocurre, no se refleja inmediatamente en precios estables. Se manifiesta primero como volatilidad errática. Ahora, el riesgo que casi nadie está considerando, la manipulación de percepción. No se trata solo de manipulación de precios en el sentido clásico, sino de gestión del sentimiento. Movimientos abruptos al alza seguidos de caídas violentas tienen un efecto psicológico preciso, generan desconfianza en la tendencia. 3 ciclos históricos muestran patrones similares, subidas explosivas seguidas de correcciones severas, y cada uno dejó a una generación de inversores convencida de que ya pasó o que fue una anomalía. Ese condicionamiento psicológico reduce la participación justo cuando el activo entra en una fase más estructural. Esto conecta directamente con el comportamiento institucional. Los grandes participantes no persiguen precios en máximos, construyen posiciones en fases de debilidad relativa, especialmente cuando el sentimiento minorista se deteriora. La reciente caída desde niveles extremos no expulsó a ese capital, probablemente le abrió espacio. Mientras el inversor promedio reacciona al precio visible, el institucional responde a desequilibrios entre oferta física, demanda industrial y expectativas monetarias. La plata tiene una característica única que el mercado sigue subestimando. No es solo un activo financiero, es un insumo industrial crítico. Su demanda está vinculada a sectores como energía, electrónica y tecnología avanzada. Eso introduce una presión estructural que no depende de narrativas financieras. A diferencia del oro, cuyo valor es principalmente monetario, la plata tiene una doble función. Esa dualidad crea tensiones en la oferta porque el consumo industrial no se detiene cuando el precio sube, en muchos casos se vuelve más inelástico. El problema es que la oferta no responde con la misma rapidez. La extracción minera no puede escalar instantáneamente, y gran parte de la producción de plata es subproducto de otros metales. Eso limita la capacidad de ajuste. El resultado es un mercado donde pequeños cambios en la demanda pueden generar movimientos desproporcionados en el precio. Ahora añade a eso el contexto macroeconómico. Las tasas de interés reales siguen bajo presión. La inflación no ha desaparecido, se ha transformado. Las monedas fiduciarias enfrentan un dilema estructural. Mantener estabilidad implica políticas restrictivas que frenan el crecimiento, mientras que estimular la economía implica expansión monetaria que erosiona el valor. No hay solución limpia. Este entorno es históricamente favorable para activos tangibles, pero aquí es donde se comete otro error: asumir que ese entorno se traduce en una subida lineal del precio. No funciona así. La transición hacia activos duros es caótica, implica fases de euforia, correcciones profundas, periodos de apatía y luego nuevos impulsos. Cada ciclo elimina participantes débiles y concentra la propiedad en manos más pacientes. El concepto correcto no es ganar dinero rápido, sino preservar poder adquisitivo en un sistema que lo erosiona sistemáticamente. La plata, en ese contexto, no es un instrumento de trading de corto plazo, sino un mecanismo de transferencia de valor a través del tiempo. Eso cambia completamente la forma en que se interpreta la volatilidad. Una caída no es necesariamente una
pérdida si el marco temporal es estructural. Otro punto crítico, la liquidez. El dinero en efectivo sigue siendo necesario para operar en el sistema actual. Quienes convierten todo su capital en activos y líquidos se exponen a tener que vender en momentos desfavorables. Esa presión de venta forzada es una de las principales fuentes de pérdidas en este mercado. La disciplina no está en comprar más, sino en comprar dentro de un marco que permita sostener la posición sin depender de venderla. La narrativa de todo o nada es destructiva. El capital inteligente se distribuye, mantiene liquidez operativa mientras construye exposición a activos duros de forma progresiva. Esa estrategia reduce el impacto de la volatilidad y evita decisiones impulsivas. Volviendo al mercado actual, la caída desde máximos recientes no destruyó la tesis alcista, eliminó el exceso especulativo. Eso es una condición necesaria para cualquier movimiento sostenido posterior. Los participantes que entraron en la fase final de euforia están experimentando pérdidas relativas, pero el mercado en sí no ha revertido su estructura de largo plazo. El siguiente movimiento no será una repetición exacta del anterior, será más selectivo, más influenciado por demanda real y menos por impulso emocional, y probablemente será igual o más volátil. Eso implica que la percepción pública seguirá oscilando entre entusiasmo extremo y desilusión profunda. Ese ciclo psicológico es parte del mecanismo. En términos de posicionamiento, el error no está en tener exposición a la plata, está en la expectativa de comportamiento. Quien espera estabilidad en un activo estructuralmente volátil está mal calibrado. Quien interpreta cada corrección como invalidación de la tendencia está reaccionando a ruido. El escenario más probable no es un colapso sostenido ni una subida lineal. Es una secuencia de expansiones y contracciones dentro de una tendencia mayor impulsada por factores macroeconómicos y restricciones de oferta. Cada contracción redistribuye el activo, cada expansión valida parcialmente la tesis, pero también atrae capital especulativo que luego será expulsado. El resultado final no se define en semanas ni meses, se define en ciclos completos, y en ese horizonte lo que importa no es el precio puntual, sino la capacidad del activo de mantener valor relativo frente a un sistema monetario que lo pierde de forma constante.